sinceramente interesado, sinceramente perdido. Es la historia que encontraremos en el Evangelio de Lucas capítulo 18 y versículo 18. Por favor, amigo o hermano que abre su Biblia hoy a mi lado, abra su Biblia en Lucas capítulo 18 y versículo 18. Allí encontramos a un hombre sinceramente interesado, pero que quedó sinceramente perdido. Observemos la escritura. ¿Qué nos dice la historia hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 18? Versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, aquí viene un hombre principal. Por lo que leemos en el Evangelio de Mateo, al parecer este era un hombre joven. Quizá no tanto como algunos pensamos, pero sí era un hombre que no tenía la edad suficiente para pertenecer al Sanedrín. Él va a darnos aquí alguna luz, que él guardó algunos mandamientos desde su juventud. Entonces creemos que este era un joven ya mayor, pero era un principal, sin lugar a dudas, era un principal. Y le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre quizá pertenecía a la aristocracia de la sociedad, pero no tenía la edad suficiente como para pertenecer al Sanedrín. Y Marcos nos dice que vino a Jesús postrado, dice que se hincó, se postró delante del Señor para hacerle esta pregunta. Entonces quizá estaba sinceramente interesado. Y dice, Jesús le dijo, le pregunta al Señor Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué haré? ¿Qué haría este hombre principal para heredar la vida eterna? Y de allí aprendemos algo, que él estaba descontento con sí mismo, estaba descontento con su condición moral. Y bueno, él quizá dentro del conocimiento de la ley que tenía, se daba cuenta que en su vida había pasado por alto algunos de los mandamientos, si no la mitad o más. Observemos que es la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entre paréntesis, Jesús es Dios y se estaba haciendo igual a Dios por lo bueno que era y porque el hombre le decía, ¿por qué me llamas bueno? Entonces decía, usted está reconociendo que yo soy Dios. El 20 dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Así es de que el Señor ha dicho el séptimo, el sexto, el octavo, el noveno y el quinto mandamiento. Bueno, ¿será que acaso esto de bueno era solamente un cumplido que este hombre postrado a los pies de Jesús hacía? O quizá había meditado en el hecho de que Jesús había dicho ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que venía con un propósito de salvación. Habría meditado él en todo lo que el Señor Jesús había enseñado antes, y por eso le decía, Maestro bueno, ahora yo con estas fallas morales que tengo, con este pecado que tengo, con esta infracción a la ley que he desarrollado, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor Jesús dice, los mandamientos sabes. Le cita el séptimo, el sexto, el octavo, el noveno y el quinto mandamiento. Bueno, pues entonces él va a dar una respuesta sencilla. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, él puso chulito al séptimo, al sexto, al noveno, al quinto y los otros cinco por lo menos, o toda la ley que tenía que guardar este hombre. Bueno, él no le citó los cuatro que tenían que ver con la relación del hombre con Dios y no le citó tampoco el último mandamiento, que es la codicia, y no tenía que ver, que esto tenía que ver con ese sentimiento interno que este hombre albergaba dentro de sí. Entonces él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, no, no es así. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres
y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Wow, hasta aquí este hombre estaba sinceramente interesado, pero va a terminar sinceramente perdido. Bueno, ¿por qué? Porque él tenía que ser irreprensible en todos los mandamientos. No podía haber faltado absolutamente en ninguno. Lo que el Señor Jesús requería era una devoción absoluta. Así es de que va directamente a su avaricia, a la necesidad de este individuo. Era el pecado característico de este hombre y Jesús le exigía actuar de forma directamente contraria a su pecado. Él le exigía que desarrollara un hecho contrario a su pecado. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Bueno, se puso triste. Si no hubiera estado sinceramente interesado en Jesús, no se habría entristecido, sino que se hubiera despedido de una manera altiva. Se hubiera ido de este lugar y se hubiera apartado del Señor. O quizá hubiera dicho algo como los demás fariseos respondían al Señor, con críticas, con sátiras, con burlas y aún hasta con piedras. Pero él no, él estaba sinceramente interesado, pero lo triste es que terminó sinceramente perdido. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, versículo 24 dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. Bueno, lo que Jesús quería era que él pudiera no solamente observar que no podía cumplir la ley, sino que esto era un imposible para él, pero que iba a ser posible para Dios. Que Dios lo iba a hacer posible por medio de un Mesías, por medio de ese maestro bueno, que mucho más que un maestro era el Salvador del mundo. Bueno, dice el Señor Jesús, le preguntan al Señor Jesús más bien, y los que oyeron esto dijeron, versículo 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este hombre principal, que dice cumplir el séptimo, el sexto, el octavo, el noveno y el quinto mandamiento desde su juventud, no había entrado, estaba sinceramente interesado, pero había terminado sinceramente perdido. Eh, entonces, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta nos la va a dar el Señor, pero directamente el que puede ser salvo es, como dice el apóstol Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El mismo Señor Jesús lo ha dicho, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, que dio a su Hijo, y para que todo aquel que en él cree en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ellos podrán ser salvos. Versículo 27, y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, esto es posible para Dios. La salvación es del Señor y es posible para el Señor. Por eso Él la hizo posible. Él la hizo posible en la cruz del Calvario, a venir a derramar su sangre como justo, muriendo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es quien nos puede dar salvación. Él es quien nos puede hacer salvos. ¿Por qué? Dice el versículo 28. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie quien haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, el Señor dice una expresión hiperbólica antes de estos textos, en el versículo 25 o en el versículo 24, mejor, entre esos signos de admiración: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Era una expresión hiperbólica del tiempo. Y es que muy difícilmente, aquí dice, muy difícilmente, cuán difícilmente
esos acaudalados del tiempo, aceptarían ser discípulos del Señor Jesús y entrar en el reino de Dios, porque ellos asociaban sus riquezas a ser buenos o a ser justos delante de Dios. Era lo que hacían estos hombres allá en ese estado de Israel, en ese pueblo. Entonces, esto el Señor Jesús quería decirles, esto no es así. Muy difícilmente los acaudalados de ese tiempo iban a recibir al Señor Jesús como su Mesías. La pregunta es, ¿y hoy? Hoy, ¿cuál es tu situación? Digamos que pueda que tengas mucho dinero, pueda que tengas poco o pueda que seas de una posición media. La única opción que tú y yo tenemos delante del Señor y la pregunta es, ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta es quien esté sinceramente equivocado y quien acepte sinceramente a Jesucristo como su Salvador. Quien confía en Cristo como cualquier paracaidista, confía en su paracaídas. ¿Confías tú en el Señor Jesús? Es la pregunta de esta mañana. Porque este hombre estaba sinceramente interesado, pero terminó sinceramente perdido. De parte de la Iglesia Bautista de Tunal, queremos decirte que nos interesa tu destino final, tu situación final, tu situación después de la muerte. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador, si confías en Jesucristo como tu Salvador, como cualquier paracaidista se tira de una montaña, se tira de un avión y confía en su paracaídas, así nosotros también hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo y confiar en Él. ¿Tu confianza está puesta en Cristo? Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Te pedimos, Señor, que los hermanos o amigos que estén sinceramente interesados, que también puedan estar sinceramente confiados en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y en ti está nuestra confianza y en ti está nuestra salvación. Señor Jesús, gracias por este día. Amén. Hermanos, buen día y bendiciones.